Así que en Filipenses 1:18 él escribió: así que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en eso me alegro. Y eso alegraba el corazón de Pablo. Así que hoy vamos a anunciar a Cristo una vez más. Y en medio de que el mundo celebra tal vez una Navidad sin Cristo, qué raro eso, ¿verdad? Porque ¿sabe qué significa la palabra Navidad? Viene de la palabra natividad y es nacimiento. ¿Cómo se celebra eso sin decir que Jesús nació? Pero bueno, esta celebración se ha vuelto tan grande y es tan ruidosa en el mundo que de los 195 países que el globo terráqueo tiene, es celebrada en 160 países. ¡Wow! Es la fiesta con más algarabía, con más celebraciones, con más bulla y más gasto, ¿sí o no? Amén. Sí, hermana, ya quedé designada. Bueno, todo eso implica algo tan ruidoso. Imagínense que de tantos nacimientos que hay en la tierra, el nacimiento de Cristo fue el que marcó la historia de la humanidad. La ONU reportó que allá en el 2022 y 2023, escuche esto, la tasa de nacimiento diaria en el mundo. ¿Sabe cuántos niños nacen por día? Se va a asustar, agárrese de su silla. 370,000. Una buena parte son de Ríos de Agua Viva, yo sé. Me doy cuenta en cada presentación de niños, hermanos, por favor. Y todas esas cantidades de nacimientos diarios, de generaciones en generaciones, fue el nacimiento de Cristo Jesús, nuestro Salvador, que marcó la diferencia. Eso merece un día y 2 y 3 y 365 días del año de celebración. Así que no importa que fue el 25 y celebramos y decimos gracias, Señor. Amén. Porque necesitamos ver más allá del pesebre. Diga más allá del pesebre. Más allá del pesebre, porque el pesebre es un simbolismo que está muy culturizado y a veces hasta lleno de tanta religiosidad que no nos permite ver la trascendencia de lo que pasó ese día, porque no hemos visto más allá del pesebre. Solo se ve a María, a José, ¿verdad? A la vaca que dijo la niña del video. ¿Dónde está Ilian? Todo, ¿verdad? El todo. Y luego el vecino ve el burro, ¿verdad? Perdón. Entonces, y solo ve eso y qué romántico. Y un pesebre que era el comedero de los animales. Eso era el pesebre. Hecho de madera, en la mayoría de los casos, algunas veces piedra. Y ahí ponían la comida, donde comía el animal. Así que así imagina cómo olía o lavaba y lo seco. Y lo raro que estaba eso. Pero cuando tipificamos solo el pesebre y miramos hechos de arcilla, ¿verdad? De barro, de tantas cosas, lo vemos en los moles exhibidos por todos lados. De repente la mente se desconectó de lo trascendental y se quedó con esa imagen nada más. Y nos volvemos religiosos. Y hoy yo le digo, hay que ver más allá del pesebre. Amén. Porque los detalles que acompañaron el nacimiento de Jesucristo fueron tan sobrenaturales que fácilmente nos podemos embelezar y enfocar en los detalles y no ver la esencia del asunto. Porque lo que pasaba en esa Nochebuena que le llamamos, porque realmente sí lo fue, lo que realmente era trascendente, el acontecimiento de acontecimiento, no era una virgen que está embarazada y nunca conoció a un hombre. Wow. Eso era un detalle trascendente, pero ese no era el todo. Y tras mirar los detalles y admirar los detalles, se puede terminar pecando y distorsionando la verdad. Por eso usted ve todo un credo y muchos engañados, apantallados por la Virgen y olvidándose de ver más allá del pesebre. Tampoco era el acontecimiento tratándose de que aquel establo se convirtió en una sala de labor y parto, ¿verdad, señoras? No era todavía, no. Eso fue guau, ¿verdad? ¿Cómo fue posible esa mujer? Si nosotros en el hospital, ¿verdad, mujeres? Doctor. O sea, y en esa condición, wow, sí. Pero no era ese el momento, no era lo más maravilloso. No era tampoco que aquellos hombres sabios del oriente vinieron siguiendo una estrella que se movía y que los guiaba. Eso parece sacado de las películas de Marvel, ¿verdad? Ni a Marvel se le ocurrió, Dios lo hace. O sea, había maravillosidad, grandeza en todo alrededor de este acontecimiento. Seres celestiales cantando. No era la grandeza de José, un hombre noble que tomó a su mujer aún embarazada, de que él no comprendía a cabalidad aquello. Pero había algo más. La grandeza de ese día
La relevancia en la Nochebuena era el Dios que se hizo hombre para acercarse, para salvarnos. La grandeza realmente es el Creador buscando a la criatura. Amén. Era Dios humanizado para traernos salvación. Miremos más allá del pesebre, porque si no vamos a celebrar lo que no debemos celebrar. Y hoy yo te pregunto, ¿hay congruencia? ¿Hay congruencia? Pega ahí, ¿verdad? Lo que celebramos. Porque la ironía sería que si esta es la fiesta más ruidosa del mundo, que perdamos la esencia de lo que estamos hablando. Y yo miraba y estudiaba buscando información y miraba que han escrito tanta canción en cuanto a esta festividad. Más de 200,000 canciones se cantan, se tocan en el mundo. Le cantan a todo, ¿verdad? A la estrella, al árbol, al niño, a María, ¿verdad? A todo, al burro, o sea, todos tienen una canción, hermano. Rodolfo el Reno, todos, ¿verdad? Dios mío. Pero tanta bulla alrededor de algo. ¿Qué sería lo más ilógico? Que sea incongruente que yo celebre al cumpleañero en su fiesta y no sepa ni quién es el cumpleañero. Eso le puede pasar al colado en la boda, digo yo, ¿verdad? Se le perdona que no sabe. ¿Y quién es la que se casa vos? La de blanco, ¿verdad? Ah, bueno, ¿y a qué hora dan el pastel? O sea, el colado anda detrás de otra cosa y no sabe qué celebran. Pero el que ha nacido en Cristo, el que quiere conocer al Señor, debe de saber que lo que esa noche estaba pasando era el cielo acercándose a la tierra para restaurarnos. Y sería incongruente no tenerlo presente. Así que hoy, si celebramos su venida, también recibamos su mensaje. Amén. No es verdad que la mayoría celebra pero no recibe el mensaje. Deme otro tamal nada más, ¿verdad? Pero ponerme a cuentas con Dios, porque si yo no he hecho nada malo. Recibamos su mensaje. Necesitamos recibir su mensaje. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos recibir el mensaje de Jesús? ¿Por qué necesitamos recibir el mensaje que ese niño traía al mundo? Porque realmente ese mundo está sumido en la desesperanza. Ese mensaje, cuando Pastor Carlos ahora en el video decía, y yo hasta hoy escuché el video, pero cuando él decía en 1906 las primeras ondas radiales dijeron gloria a Dios en las alturas. Wow. Esa palabra pasa a los hombres. Eso yo creo que rompió en los aires, ¿verdad? Algo. Porque el mundo está sumido en las tinieblas, el mundo está sumido en la maldad. Y necesita este mensaje de esperanza que le dice, sí, parece que todo está perdido, pero hay un Salvador, Cristo el Señor. Él vino por tu vida, Él vino por tu familia, Él vino por tu casa. No eres una causa perdida. ¿Por qué necesitamos recibir este mensaje? Porque como el pecado gobierna el mundo y el príncipe de las tinieblas seduce a nuestros corazones débiles, somos tentados al mal todos los días. Amén. Bueno, usted no, solo él y yo. De ahí, aleluya, Señor, te lo puedes llevar ya. Que sobre comida esta noche, no, ¿verdad? Todos los días somos tentados al mal. No es verdad que se levanta usted y dice, hoy voy a portarme bien, ¿verdad? Pero apenas, ¿verdad?, le sucede algo en ese día y usted revienta como el cohete. Y no era que me iba a portar bien. Este cipote ya me quitó la paz, ¿verdad? Culpa usted al otro, a la mujer, al perro, al gato, lo que sea. Pero simplemente no está en nosotros hacer el bien. Dice la Biblia que nuestro corazón es de continuo al mal. Y entonces, si pensamos en qué época del mundo hubo menos oscuridad, hermano, en ninguna. En todas las épocas de la humanidad, el mal nunca desapareció. Ahí estuvo todo el tiempo y por eso urge este mensaje. En todas las épocas de la humanidad hubo guerra, hubo matanza, hubo abusos. En toda época de la humanidad el fuerte se quiso adueñar de lo que era del débil. Hubieron injusticias, matanzas, criminalidad. Y aunque uno diga, ay, yo recuerdo aquellos tiempos que dormíamos con la puerta abierta, ¿verdad? ¿Se acuerda? Algunos dicen esas cosas todavía. Pero usted sabe que aunque usted dormía con la puerta abierta, había también otros pecados ocurriendo en medio de la gente. Es que no eran tal vez lo mismo, no se manifestaban de la misma forma, no nos dábamos cuenta, no habían redes sociales. Hoy el de la mototaxi atropelló al perro y sale en HCH a mediodía. Usted sabe, el desgraciadísimo me dejó renco al firulay.
Entonces, ya lo sabe. Pero no es que había menos maldad, es que no lo sabíamos muchas veces. Yo platico con mis hijos y cuando me sacan los datos, ¿verdad? De tantas cosas. Y me dice, ¿sabes que la tasa de mortalidad en los niños era altísima? No habían médicos, es verdad. O sea, tantas cosas que el mundo sigue manifestando la misma maldad. Por eso la gente necesita este mensaje. No solo celebrar una fiesta, necesitan el mensaje. El mensaje que Cristo vino al mundo por nosotros. Y dice Salmos 14:3. Todos se desviaron. A una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces es ahí donde nos quedamos nosotros socialmente hablando, buscando al menos malo, ¿verdad? Yo voy a votar por este, le miro menos cara de pícaro, ¿verdad? Yo creo que fulano sí me paga, yo lo miro buena gente. Nos quedamos con el menos malo. Todos estamos malos, hermano. El mundo está podrido sin Cristo. Y este mensaje urge por eso. Y luego en Romanos, más adelante, se nos dice, todos se han alejado de Él. Todos se han vuelto malos. Leamos. Nadie, absolutamente nadie. Así que no pongamos la cara de que hoy es 24, ¿verdad? Nada más. No. Aquí dice, nadie quiere hacer lo bueno. Y esto es la necesidad de que el mensaje de Cristo nos llegue. Porque el mundo decepciona, porque hay gente con corazones rotos, porque la maldad inunda las calles. Y aún aquel que frente al altar promete, te amaré por toda la vida hasta que la muerte nos separe, decepciona y engaña a la vuelta de la esquina. El que dijo, yo no toco lo ajeno, se robó lo que no era suyo, lo han decepcionado. Bienvenido, este es el mundo que necesita el mensaje de Cristo, que necesita escuchar el Salvador vino para cambiarnos el corazón, porque este corazón es malo. Ese es el mensaje verdadero. Y entonces cuando este mensaje se quiere dar a conocer, hay que ver más allá del pesebre, porque en el pesebre se ve el bebé. Y los bebés son frágiles, necesitados. Si yo no lo cargo, si no lo cuido, si no lo alimento, fallece. Entonces la gente se quedó con el niñito Jesús, ¿sí o no? El niñito Dios, ¿verdad? Y ahí yo recuerdo que en los pueblos entonces hasta escondían el pichinquito del pesebre, el Jesús, ¿verdad? Lo escondían a cierta hora. ¿Quién se acuerda de eso? Amén, yo sé que anduvimos en los caminos, hermano. Entonces, y lo escondían. Entonces a las 12 de la noche a buscar al niño Dios porque se perdió. ¿Cómo que perdidos nosotros, hermano? Entonces minimizamos aquella cuestión de esa escena del pesebre a tradiciones, a religiosidades. Pero ver más allá del pesebre es necesario, porque el que estaba ahí, que parecía frágil, que parecía, si no lo cargan, ¿quién lo ayuda? Ese era el creador del mundo. Ese era el eterno. Y cuando vemos más allá del pesebre, descubrimos que había eternidad en Dios, que el eterno estaba ahí. Miren lo que dice San Juan acerca de esto. Antes de eso, Isaías 700 años antes, Isaías profetiza esto en un tiempo oscuro de Israel. Y él dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, léalo, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Él es príncipe de paz. Lo que pasó ese día es el nacimiento de nacimientos, el cumplimiento de Isaías 9:6. No era el niño frágil, ay, que se perdió y hay que buscarlo. Él era el eterno, admirable, consejero, Dios fuerte. Cuando la frase dice el principado sobre su hombro, habla de su capacidad de gobernar. Así que más allá del pesebre hay un Dios poderoso. Ese día se cumplía esa palabra. Y cuando uno ve esto más allá del pesebre, entonces descubre y se le revela el Dios eterno. Usted sabe que Jesús tenía un primo llamado Juan el Bautista, el cual nació antes que Jesús, porque tenía la misión de ir y anunciar: he aquí, viene uno que yo no soy digno de amarrarle los cordones de sus zapatos. Viene uno que es el Cordero de Dios. Juan nació antes, cuando Jesús estaba en la panza de María. Entonces la panza de Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista, tuvo que haber sido más grande, porque Juan nació antes, reventó antes la mujer.
porque Jesús era meses menor que él. Dice la Biblia que un día María, habiendo recibido la palabra del ángel, he aquí, concebirás, darás a luz un hijo, el Espíritu vendrá sobre ti, te cubrirá. Cuando recibe esa palabra, va y visita a Elizabeth, y Elizabeth está con la panza, su prima. Y ese niño adentro era Juan el Bautista. Pero cuando María cruza la puerta y saluda, el niño, dice la palabra, salta dentro de ella y es lleno del poder del Espíritu Santo. A causa de haber escuchado ahí, está engendrado ya está ahí el Salvador del mundo. Juan nació antes que Jesús. ¿Estamos claros ahí? Sí, ¿verdad? Ahora mire lo que Juan decía después, el Bautista 1:3. Y dice: este es aquel de quien yo dije, está hablando de Jesús, después de mí viene un varón, el cual es antes que mí, porque era primero que yo. Y ahí todo el mundo dijo: ¿qué enredo fue eso, Juan? O sea, Juan decía: después de mí viene uno que es el Cordero de Dios. Viene uno que yo no le puedo ni amarrar los zapatos. Después de mí viene. Pero cuando él ve a Jesús, él dice: él no venía después de mí, él estaba antes que mí. Él fue todo el tiempo. Él es eterno. Él está creado antes que yo. Él es Dios. Más allá del pesebre no es un bebé endeble que hay que cuidarlo nada más. Ahí estaba en la eternidad de Dios en él. Así que Jesús, con horas de nacido en este mundo, realmente tenía una edad superior a la de su mamá y su papá José, ¿verdad? Padrastros, qué locura es eso, ¿verdad? Porque el Dios eterno vino y se metió en este pedazo de mundo tan chiquito. Más allá del pesebre hay una grandeza tremenda. Cuando nos quedamos solo viendo lo temporal, nos decepcionamos. ¿Qué le parece a usted esto? Nosotros nos estresa no tener lo necesario, ¿sí o no? Para lo que ocupamos, ¿sí o no? O solo a mí me estresa. Es decir, usted dijo: voy a esperar 5 invitados y aparecieron 10. Se estresa ahí. Ay, Dios mío, echarle más agua al aseo, pasipote, para que rinda. Anda a picar más papa, veamos qué le damos. Usted se estresa de que sucedan cosas entre las que yo no estoy preparado para ellas. Por eso nos queremos anticipar. Mire la eternidad de Dios, lo eterno. No mira lo temporal. A nosotros nos va a costar esta palabra eternidad. A mí me ha costado, a usted le va a costar. ¿Sabe por qué? Porque esa mente de nosotros es así. O así, o así, o así. Le cuesta. ¿Usted ha dicho alguna frase como: nada es eterno? ¿Sí o no? Sí. Porque vemos las cosas, ya se dañó, ya está tapando, nada es eterno. Cuida eso, que no te compro otro, porque nada es eterno. Y usamos el nada es eterno para todo. Pero Dios no ve desde el cielo el eterno. Y dice: yo puse en ustedes una eternidad de la que no se han dado cuenta. Eclesiastés dice: puse en ellos eternidad sin que alcance el hombre a comprenderlo todavía. Que el día que muere en esta tierra no será su último día, será su primer día de una eternidad con Cristo o una eternidad sin Cristo. El eterno estaba en ese pesebre. Y mire la manera de Jesús de mostrarnos: no se preocupen de lo temporal. Él nace y no tiene cuna. ¿Qué le parece, mamás? Papás. Él nace y va a quitar prestado el establo ajeno. Dios mío. No había cuna cuando nació. Escúcheme, no había sepulcro cuando murió. Nació en un lugar prestado, fue enterrado en un lugar prestado. Porque dice la Biblia que lo bajaron de la cruz cuando José de Arimatea dijo: yo ofrezco un sepulcro para él. Y se lo dio. Y durante todo el tiempo de su ministerio, de Jesús se decía, y él no tenía donde recostar su cabeza. ¿Qué le parece esa vida? Yo digo: Señor, veniste a este mundo viajando tan liviano. Y nosotros, ¿en qué más puedo enyucarme este año, verdad? Ya terminé de pagar esto, entonces ¿ahora en qué? Qué unas ganas, hermanos, terribles. Porque hay que tener. Él no tenía, pero él era el eterno. Porque solo es un rato este mundo. Este mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Padre permanece. ¿Cuándo? Para siempre. Él nos da un modelo a través aún de su nacimiento. Miremos más allá del pesebre. Y estando Jesús con sus discípulos predicándoles, Él les habla y le dice en San Juan 14, el verso 1:
No se angustien ustedes, porque el materialismo angustia. Y Él le dice, no se angustien ustedes, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchos lugares donde vivir. Amén. Y si no fuera así, yo no les hubiera dicho que voy a prepararles un lugar. Y después de irme, dice Él, mire eso, y de prepararles un lugar, vendré otra vez para llevarles conmigo. Aleluya. Para que ustedes estén en el mismo lugar donde yo voy a estar. Esto lo dice el Dios que no miró lo temporal, miró lo eterno. Yo les haré un lugar, dice, me voy a prepararte un lugar del que nunca has pensado y nunca has soñado. Aumenta tu fe en tu Señor. Él les dijo, yo sé que no hay ninguno aquí, decía a sus discípulos, que haya dejado por mí casa, familia, cualquier cosa que no haya de recibir en abundancia. Es que este es un ratito, hermano. Miremos la eternidad, más allá del pesebre había eternidad. Ese Dios está diciendo, te prepararé un lugar. Mire, pero lo que dice después, el último verso, el que sigue, le dice, ustedes saben el camino que lleva a donde voy. Síganme, allá los espero. De todas maneras, ustedes ya saben cómo llegar ahí. Y los discípulos, ¿cómo? ¿Qué onda? ¿A qué horas? Google Maps, ¿verdad? ¿Dónde está? ¿Sabe por qué Él le dice confiadamente, ustedes saben cómo llegar a ese lugar hermoso que preparo? Porque Él les había dicho tiempo atrás, he aquí, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de Jesús. Sigamos a Jesús. No al Jesús endeble que vende la religiosidad, o al que el mundo ha puesto por pretexto para todo tipo de gastos y desastres de fin de año. Al Jesús verdadero que trae salvación a nuestras vidas, que nos habla, no se afanen, no se carguen, tranquilos, no hay donde vivir, no hay cómo resolver. Yo no tenía cuna, no hubo baby shower, hermanas. Le hablo a las que se endeudan porque es que va a cumplir 3 meses el niño, ¿verdad? Y hay que hacerle el festín. 3 meses, hermano. Yo lo veo y digo, Dios mío, ¿qué le pasa a la humanidad? Realmente estamos más locos cada día, hermano. Urge el mensaje de Cristo. Y Él dice, no se afane, yo voy a prepararte un lugar que te vas a quedar con la boca abierta, porque nunca habías pensado que podías tener lo que yo te voy a dar, dice el Señor. La revelación de esta eternidad y esta grandeza de Dios provoca que lo adoremos. Por eso aquellos sabios venidos del oriente llegaron, y dice la palabra, adoraron. Dice San Mateo 2:10 acerca de ellos: cuando los sabios vieron la estrella, se alegraron mucho. Luego entraron a la casa y vieron al niño con María, su madre. Y mire la acción. Arrodillándose, le rindieron homenaje. Abrieron sus cofres y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Ellos llegan con adoración, se doblegan, traen algo para Dios. La acción y la dádiva. Porque adoran al que ellos saben, se les reveló, el Eterno está naciendo hoy. Este es el Rey. Este es el que quitará el oprobio, la maldad del corazón del hombre. Él nació y yo tengo que ir a adorarle. ¿Sabe qué sucedió en ese mismo momento? Que muchos otros supieron lo mismo, pero no fueron a adorar. Herodes se lo encontró en el camino y les dijo, Herodes, ¿para dónde van? No, queremos saber dónde está el rey que nació. Otros sabían, pero no fueron a adorar. Aquellos pastores escucharon el canto de los ángeles. En medio de una noche oscura sin energía eléctrica se iluminó el cielo. Hermano, ahí caemos redondo un montón, ¿verdad? Se iluminó el cielo y una voz se deja escuchar y decir, ahí en Belén de Judá ha nacido el Cristo. Vayan, adórenle, está ahí. Y luego una multitud de ángeles se les suma y se escucha gloria a Dios en las alturas. Wow. Esos hombres salieron locos de ahí, yo creo. Pero imagínense, dice la palabra que los pastores de Belén fueron y contaron a los aldeanos lo que había sucedido. Y todos empezaron a temer y decir, ¿qué está pasando? Están haciendo.
O sea, otros sabían lo que estaba pasando. El mesonero supo, mira que aquella que no dejaste entrar, la timbona aquella, allá está pariendo.